A esta hora como todos los días. El devocional de mañana oirás mi voz. En conexión con Poderosa Celestial Radio. Bueno, y la palabra de hoy, vamos a estar compartiendo enseguida la palabra de hoy para que estemos ya en contacto con todos nuestros hermanos. Está en el Salmo capítulo 103, Salmos capítulo 103. Creo que son los 5 primeros salmos o los 5 primeros versículos que nos habla sobre la alabanza por las bendiciones de Dios. Algunas versiones dicen: bendice alma mía al Señor, que así es como comienza el Salmo capítulo 103 desde el versículo 1. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y dice en el 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Alabado y bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Fíjese que el Salmo capítulo 103 es un salmo que está prácticamente centrado en bendecir a Jehová, porque prácticamente en todos los versículos nos habla de la bendición hacia Jehová, pero también es algo retributivo, como podríamos hablarlo de una manera, algo que va y viene, o algo que se puede dar, pero al mismo tiempo se puede recibir, porque también el salmista está hablando en una manera muy espiritual, y está hablando a su alma para que su alma despierte y tenga esa conexión con Dios. El versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pero, ¿cuál sería ese ser a que se refiere el salmista en el versículo 1? Si nosotros miramos bien, ese ser, dice, también se refiere a algo más interno, que es la palabra hebrea kerek, que significa propiamente algo más cercano, algo más centrado, algo más íntimo. Cuando se refiere el salmista y dice: bendiga todo mi ser, está hablando de la parte íntima, de la parte más profunda. Y cuando se habla de la parte más profunda de que está hablando acá el salmista, nos está hablando prácticamente de lo íntimo, del corazón. Inclusive la palabra querer significa algo muy cerrado, algo muy centrado. Pero fíjese que nos está hablando también de las entrañas, de lo interno, inclusive de lo íntimo, de lo secreto. Y muchas veces hablamos de lo íntimo, porque el Señor nos habla que en lo íntimo hay una recompensa. En lo íntimo. Vamos a estar por acá visitando la palabra, creo que está en el Salmo capítulo 51. En el Salmo capítulo 51, en el versículo 6, saben que el Salmo 51 habla del arrepentimiento y la plegaria pidiendo purificación, el salmista David, por el pecado cometido después de haber cometido adulterio y fornicación con Betsabé. Cuando el profeta Natán, su profeta,
su mano derecha en el espíritu lo redarguye. Y entonces el salmista David, inspirado en el Señor, porque lo que pasó allí fue que hubo una separación de el Señor por causa de David. Hubo una separación porque el Señor pudo notar de que David se estaba alejando. El dulce cantor de Israel, el que tiene el corazón equilibrado, el que tiene el corazón íntimo, el que tiene el corazón más exacto, el que tiene el corazón, dice la palabra, conforme al de Dios, ese hombre llamado David, el Señor sintió que se estaba alejando poco a poco por causa de lo que comenzó a maquinar en su mente, en su corazón, que se llama como, pastor, el pecado de adulterio, fornicación y también el pecado de homicidio. Esas cosas alejaron el corazón de David de Dios y Dios pudo mirar que David comenzó a alejarse una vez comenzó, valga la redundancia, a maquinar contra aquella mujer. Porque la palabra dice que esa relación que había entre David y Dios era una relación muy íntima, era muy de adentro, era una relación de sus entrañas. O sea, es lo más profundo que uno puede sentir. Dicen que cuando uno se enamora por primera vez, y lo hemos podido sentir muchos de nosotros, cuando está ese amor a primera vista, como dicen algunos, con una dama o en el caso de las damas con un caballero, siempre se dice que hay cosquillitas en el estómago y hay un deseo, hay una sensación allí que uno no sabe describirla. Y eso era lo que realmente sucedía con David, con el joven David. Sucedía que él estaba conectado con el Señor y no solamente por su instrumento, sino también por su espíritu. El espíritu estaba muy conectado con Dios. Por eso cuando él escribe este Salmo capítulo 51, que es un salmo de arrepentimiento, y es un salmo donde él pide purificación por el pecado, él nuevamente comienza allí a conectar con Dios. Estamos usando muy bien esta palabra en esta mañana, es la palabra conectar con Dios, porque él se había a través del pecado desconectado de Dios. Él fue el que se desconectó de Dios. Por eso es que claman, y él dice que en el Salmo capítulo 51:6, que es la parte que de pronto me gustaría desarrollar, dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Fíjese que ya está el salmista David metiéndose, como decimos allí, en aguas profundas, cuando comienza a expresar de su propia inspiración, de su propia boca, hablar de lo íntimo. Y la palabra íntimo, fíjese que es la palabra tukyá, el hebreo tukyá, que también significa entrañas y también significa pensamientos. Pero entonces está relacionado, pastor, con el salmo que estamos compartiendo en este devocional. Porque el Salmo capítulo 103, versículo 1, dice, y bendiga todo mi ser. Y ya explicamos que la palabra hebrea para ser es bendigan todas mis entrañas. O sea, lo íntimo. Hay una relación entonces entre lo íntimo y Dios. Algunas personas no están de acuerdo porque algunos dicen que nosotros tenemos una relación o que el Evangelio es una relación con Dios. Pero fíjese que cuando hablamos del Evangelio, le decía a unos hermanos en estos días, le decía que muchos toman la rema y toman la interpretación y la colocan por
doctrina. Y ese es un error que podemos cometer nosotros como pastores. Tomar una rema o tomar una interpretación y hacer la doctrina, porque realmente está fuera de todo contexto. Y dicen que el evangelio es una relación con Dios. Y yo he corregido muchas veces a los hermanos, porque con referente a esto, la palabra relación en la Biblia aparece en 4 veces, en 4 versículos. Y cuando habla de relación, en Deuteronomio capítulo 19:15, usted lo puede ver en su Biblia electrónica, en su Biblia tradicional, ahí lo que dice es: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ningún, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Ya está hablando entonces de pecado. Y primer libro de Reyes 6:12 dice: con relación a esta casa que tú edificas. Está hablando ya de algo que está prácticamente específico, que es la de guardar los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Porque está hablando de la casa de aquel tiempo que tenían que edificarla a Dios, pero nosotros somos una casa edificada por Dios. Entonces, habla así como para identificar prácticamente que todas las ordenanzas que Dios ha dado deben cumplirse conforme a la palabra del Señor. También ahí en Daniel capítulo 6:5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Es como una palabra como para identificar realmente lo que se estaba hablando en ese tiempo con relación a Daniel. Y en Hebreos capítulo 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, cuando hablamos de esta palabra relación, en estos 4 versículos, nos está hablando de todo menos de que hay un compás entre el evangelio y la presencia de Dios. En esta palabra relación no existe, para aquellos que dicen que el evangelio es una relación con Dios, y hemos corregido eso, porque realmente algunos dicen: pero pastor, es que yo para comenzar algo aquí en la tierra con una muchacha y que a futuro sea mi esposa, yo lo primero que tengo que ver con ella es tener una relación. Pero es que con Dios es algo diferente. Porque con Dios no vamos a comenzar una relación como una relación humana. Con Dios, de una, dice la palabra, que nosotros fuimos escogidos por gracia. O sea, Dios puso los ojos encima de nosotros. Fuimos hallados con gracia. Así como María, la mamá de Jesús, ella fue hallada en gracia delante de Dios también, al igual usted y yo. Usted y yo fuimos reconocidos y fuimos hallados en gracia delante de Dios. Efesios capítulo 2 creo que dice que nosotros fuimos salvos por gracia. ¿Ve? Entonces Dios puso los ojos en nosotros y Dios nos llamó a nosotros. Dios nos escogió a nosotros. Dios nos asignó a nosotros. Dios nos eligió a nosotros. Es Dios el que lo hace. Nosotros, en nuestra humanidad, no podemos hacer esas cosas. La carta a los Romanos dice que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda a Dios. Y eso es lo que está escrito, y eso es lo que tenemos nosotros que predicarle a la grey, que no vivan un error. Y cuando Dios nos llama, dice en el Evangelio de Juan: hijitos, es que ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a ustedes. Y eso tiene que ver mucho con la cultura judía,
con la cultura de la época. Porque si bien es cierto, comenzamos a mirar a todos los rabinos de la época, y la cultura de ellos era que los rabinos escogían a sus discípulos. Los rabinos escogían a sus alumnos, los maestros escogían a sus alumnos. Por eso usted va a encontrar a alguien como Saulo que dice que él aprendió bajo la cobertura de Gamaliel. De pronto Saulo halló gracia a los ojos de Gamaliel, y Gamaliel lo llama, dice en Hechos capítulo 22, bueno, pero también en Hechos capítulo 5:34, dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, fíjese, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. En Hechos capítulo 22:3 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces él identifica allí que fue un discípulo de Gamaliel, y es probable que Gamaliel lo haya también cogido a él para que fuera su discípulo. Y fíjense que el Evangelio de Juan, capítulo 15, lo confirma de esta manera, porque son palabras de nuestro Señor que está hablando allí sobre la vid verdadera. Y en Juan capítulo 15, en el versículo 16, por eso él comienza a decirle allí en el contexto anterior, comienza a hablar sobre el mandamiento, que se amen unos a otros como yo os he amado. Y entonces comienza a hablarle allí de la grandeza de Dios y de la importancia de quién es el mayor, o el que tiene mayor amor, que es poner la vida por sus amigos. Entonces lo trata de amigo y le dice que ya no los va a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Y mire lo que dice en Juan capítulo 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es una condición firme. Y usted debe estar convencido de que usted no buscó a Dios. Dios lo encontró a usted. Así como encontró a Saulo cuando iba a asesinar a los cristianos. Dios se encuentra a Saulo. ¿Y en dónde lo encontró, pastor? En un camino de muerte. Porque a Saulo le parecía que ese camino era un camino bueno. Para que se cumpla una palabra que dice que hay caminos que al hombre le parece caminos derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces Saulo, que estaba muerto en delitos y pecados, tenía la sentencia, iba a confirmar el camino de muerte. Y es cuando Jesús se le encuentra en ese camino de muerte para darle vida. Jesús elige a Saulo. Jesús te eligió a ti y Jesús me eligió a mí, y nos ha dado el Espíritu Santo para que permanezca con nosotros. Entonces nosotros vamos a estar diariamente, diríamos, buscando el rostro del Señor, pero ya no como una relación pasajera, ni como una relación invitada, sino como una intimidad, como un amigo íntimo. Por eso él habla de los amigos, como un amigo íntimo, algo estrecho, algo cerrado, para que nosotros le hablemos a él, le comentemos todos nuestros problemas, pero no como una querella. Porque si bien es cierto, todavía
lastimosamente, hay hermanitos y hermanitas que no saben hablar con el Señor. Porque lo que hablan con el Señor generalmente son querellas y querellas y querellas. Y entonces vienen los mea culpa. Me está pasando esto porque creo que yo no. El único que sabe que usted está mal es usted mismo. Y el único que sabe que usted está bien es usted mismo. Y obviamente que Dios. Pero el único que sabe aquí en la tierra que está mal o está bien delante de Dios es usted. Ni siquiera los pastores tenemos esa potestad. Ningún hermano de la iglesia tiene potestad para decirle que usted anda mal con el Señor. El único que sabe es usted. Y tenemos un Espíritu Santo. Lo dice Gálatas capítulo 5. Cuando nos aconseja el Señor y dice, hombre, por favor, anden en el Espíritu. Esa palabra Espíritu es con E mayúscula. Entonces, anden en el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo, no satisfagan los deseos de la carne. Porque cuando satisfacemos los deseos de la carne, eso es contra el Espíritu Santo. Y los deseos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también tiene deseos, eso va contra la carne. O sea, y estas se oponen. Me gusta esta parte importante en Gálatas capítulo 5, 17, cuando dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Por eso es que el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Entonces, para yo ser guiado de alguien, pueden suceder dos cosas. Que esa persona esté más sobria que yo. O que esa persona tenga algo que yo no tenga. Y la misma palabra en los evangelios dice que ningún ciego puede guiar a otro ciego porque los dos van a terminar en el mismo hoyo. Entonces, el Espíritu Santo que está vivo, que tiene 7 ojos en toda la tierra, es la mejor guía. Por eso Gálatas 5:18 dice, pero si soy guiado por el Espíritu Santo. ¿Y quién decide si es guiado por el Espíritu Santo, pastor? Yo, o en este caso, usted mismo. Usted mismo decide si quiere ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que muchos hermanos están cogiendo conceptos errados y están multiplicando esos conceptos errados para legalizar su pecado. Y hay un concepto errado que lo compartimos en estos días en el WhatsApp que se llama el libre albedrío. Esa es la piedra del zapato de la iglesia en este tiempo. Porque el concepto de libre albedrío es la capacidad de elegir y decidir de forma voluntaria algo. Pero realmente la frase libre albedrío no está en la Biblia, no es bíblica. Y el libre albedrío realmente es un concepto filosófico. Usted lo puede buscar ahí en Google y puede mirar lo que significa y de dónde viene esa frase libre albedrío. Porque también dice que el libre albedrío es una filosofía cristiana que se introdujo en el siglo IV después de Cristo. Pero es un concepto filosófico y teológico y fue discutido en aquellos tiempos. Y hoy, lastimosamente, le dicen a la gente, no, es que Dios nos dio a nosotros un libre albedrío, yo puedo hacer lo que quiera, lo que me da la gana. Bueno, eso queda para los hermanos que no reconocen que el Espíritu Santo es el que realmente los desea y los cela. Porque Gálatas nos lo dice a nosotros con mucha claridad.
Dice, si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. O sea, si usted tiene un deseo carnal, también va a tener un deseo espiritual del Espíritu Santo y ellos chocan. Dice la palabra que se oponen entre sí, chocan. Entonces mire cómo finaliza Gálatas 5:17. Para que no hagáis lo que quisierais. Ese es cuando uno tiene no relación, sino intimidad con Dios. Porque entonces somos expertos en cambiar los conceptos a conveniencia del cliente. A conveniencia del cliente. Para mí, yo tengo a alguien que me guía. Para mí, yo tengo a alguien a mi favor que me acompaña. Para mí, yo tengo a alguien que me exhorta. Para mí, yo tengo a alguien que me enseña. Para mí, yo tengo a alguien que me corrige. Porque esa es una de las funciones, si usted no sabía, lo dice en Juan capítulo 16, cuando habla sobre la obra del Espíritu Santo. Dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es, o esa es la condición del Espíritu Santo de Dios. En Juan capítulo 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mire, las dos funciones importantes, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y uno de los ministros que es de admirar, que se dejaba guiar del Espíritu Santo, es el apóstol Pablo. El Espíritu Santo le decía a Pablo, no te muevas, no vayas, o muévete, o ves. Es el ejemplo más claro después de Jesús que se dejaba guiar del Espíritu Santo. Porque entre Pablo y el Espíritu Santo había no una relación vaga, sino una intimidad. Y qué bonito cuando uno tiene una intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él aboga por nosotros. Él interpreta los deseos que tenemos nosotros en nuestro corazón. Me imagino que se los muestra el Padre. Por eso es que esta palabra intimidad e íntimo aparece registrada en 47 versículos. Habla de la intimidad con Dios. Y ahí versículos específicos, como el Salmo 51:6, cuando dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea que en esa intimidad que es relativa a lo secreto, es cuando usted va a comprender realmente la sabiduría de Dios. Es en lo íntimo con el Señor. Porque también nos habla del íntimo pensamiento. Entonces podríamos hablar de que el Espíritu Santo es nuestro amigo íntimo. Él sabe y conoce todas nuestras cosas, así nosotros no la declaremos, pero no, Él sabe lo que está dentro. Imagínense que el Espíritu Santo, dice la palabra, es tan impresionante el poder y la majestad del Espíritu Santo, que la misma palabra dice que Él en la primera carta de Corintios capítulo 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Imagínense esa relación tan íntima. Algunas versiones dice todo lo sondea, todo lo explora, se va a las profundidades de Dios.
todo lo examina. El Espíritu Santo en algunas versiones dice, lo penetra todo, lo examina, lo comprende todo. Mire esas virtudes del Espíritu Santo de Dios. Y si lo puede hacer con el mismo Dios, dice que aún en las profundidades de Dios navega el Espíritu Santo, ¿qué no puede hacer con nosotros? Por eso Él sabe cuando en nosotros hay engaño. Por eso Él sabe cuando nosotros hacemos las cosas justamente de una manera recta. Porque yo sé que hay personas que hacen las cosas de una manera recta. Y yo sé que hay personas que hacen las cosas de una manera justa. Si uno lo puede notar como persona cuando ve a alguien de una manera recta y justa, entonces, ¿cómo no lo va a notar el Espíritu Santo si Él vive dentro de nosotros? Imagínense, está la misma presencia de Dios en nosotros, dentro de nosotros. El salmista David decía, si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. O sea, ¿cómo podré yo entonces escapar? ¿Cómo podré yo estar fuera de ti o que tú no estés? Si donde quiera que yo vaya, ahí estás tú, conmigo. Por eso el salmista dice en el pasaje de hoy, que es el Salmo 103.1, en adelante, él implora, él desea, él le dice, alma mía, bendice, no te equivoques, bendice a Dios, como haciendo una corrección en el alma, porque en el alma es donde tenemos todos los sentimientos, y en el alma juega todas las emociones, y es probable que el alma muchas veces nos haya traicionado y haya habilitado algo de nuestra acción carnal. Por eso él dice, y bendiga todas mis entrañas, bendiga toda mi intimidad, su santo nombre. ¿Dónde, pastor? En la parte interna, en la del corazón, en la del espíritu. Y esto tiene que ver mucho también, hermanos míos, con Mateo capítulo 6, cuando nos habla también de Jesús y la oración, o la oración del Padre Nuestro, que hemos estado hablando en todos estos días sobre ese pasaje. Porque en ese pasaje hay algo muy importante, que de pronto lo hemos explicado en algunos ayunos, en Mateo capítulo 6:9, cuando dice, vosotros pues oraréis así, y hay 2 puntos seguidos, y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y mira lo que dice, santificado sea tu nombre. Entonces la pregunta sería, ¿dónde va a ser santificado el nombre de Dios? ¿Dónde quiere Él que sea santificado el nombre de Dios? Y todas las versiones que he investigado con referente a esta cita bíblica, no cambia la frase santificado sea tu nombre, porque todas las versiones que he investigado, todas dicen lo mismo. No tiene ninguna otra explicación. Todas dicen santificado sea tu nombre. Entonces la pregunta de nosotros hacia el Señor sería, Señor, ¿dónde quieres que sea santificado tu nombre? ¿Dónde quieres que sea santificado tu nombre? Como aquellos pastores, como aquellos profetas, como aquellos reyes, como aquellos escogidos de Dios, o como aquellos discípulos que le preguntaron al Señor, ¿dónde quieres tú que celebremos la cena? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres que hagamos esto? ¿Dónde quieres que hagamos aquello? Y entonces Mateo capítulo 6 también tiene mucha relación, porque esto es, como les decía anteriormente, bueno, en la parte teológica se llama paralelismo. Esto va conectado un texto con el otro para buscar el contexto. Y este Mateo capítulo 6:9 tiene mucho que ver con Números capítulo 6 en
pasajes del 22 al 27. Y fíjese que el pasaje de número 6:22, que es la bendición sacerdotal, al 27, habla casi de lo mismo que nos habla Mateo capítulo 6:9. Porque él dice en 24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces cuando preguntamos quizás al Señor, Señor, ¿dónde quieres que ponga tu nombre santificado? Acuerdo el pasaje de Números capítulo 6 del 22 al 27, entonces ese nombre santificado es el que está dentro de nosotros. ¿Cómo se llama eso, pastor? Intimidad. Por eso es que Gálatas capítulo 5, 22, cuando nos dice más el fruto del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, entonces sería como más el fruto del Espíritu Santo es, no dice son, dice de una manera singular, es amor. Y ahí vienen los otros 8 dones que se desprenden del primero, que es el amor. Por eso dice, contra tales cosas, o sea, contra este don que nos da el Señor, no hay ley, no tiene objeto de ley. Contra estas virtudes no hay condenación. Alabado y bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorioso nuestro Dios. Entonces ya para ir cerrando con esta idea del Salmo capítulo 103, del 1 en adelante, nos acaba de confirmar realmente muchas cosas. Que es importante bendecir a Dios con todas nuestras entrañas. Y creo que hay un pasaje que nos habla realmente de eso, que se encuentra en Marcos capítulo 12:30. Y Marcos capítulo 12:30 dice relativamente lo mismo, porque nos habla del gran mandamiento. Y el gran mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, hay una coma, y con toda tu alma, hay otra coma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y él dice, este es el principal mandamiento. Es lo que dice el Señor acá. Entonces cuando nos habla de con todas tus fuerzas, podemos mirar entonces con toda tu fuerza, quiere decir literalmente o figuradamente, con toda tu potencia que está dentro de ti. ¿Que está dónde, pastor? Dentro de tus entrañas. Porque sacamos fuerza. A veces decimos popularmente, saque fuerza de donde no tenías, saque fuerza de adentro. Y es el mismo Espíritu Santo que nos está dando realmente esa fuerza, porque por nuestras fuerzas, dice la palabra, no vamos a poder nunca hacerlo por nuestra fuerza, porque no, esto no es por fuerza, esto es con la ayuda permanente del Espíritu Santo. Cuando el Señor llamó a Gedeón, Gedeón puso muchas excusas. Todas las excusas de Gedeón es un tipo de lo que hacemos nosotros en este tiempo. Entonces, como ya Gedeón se le acabaron el concepto en el momento, porque él dijo que era el último de los hijos, que su familia era muy pobre, que su familia esto y su familia aquello, y que él no tenía de pronto fuerzas para cumplir la misión que el Señor le estaba dando. Y en Jueces capítulo 6:14 dice la palabra, me gusta esta cita porque dice, y mirándole Jehová. Pregúntense ustedes, ¿cómo pudo ver Jehová
Gedeón. De la misma manera que Jesús miró al joven rico, dice en Marcos capítulo 10. Dice, y lo miró con amor. De la misma manera que Jesús vio a Pedro cuando lo negó. Dice la palabra que estaba a tiro de piedra y el Señor estaba en el patio del sumo sacerdote, en el pretorio. Y cuando Jesús siente que por tercera vez Pedro lo niega, dice que desde allá él miró a Pedro y lo miró con amor. Y eso fue lo que realmente contritó el corazón de Pedro y comenzó a llorar amargamente. Y de esta forma también entonces Juan capítulo 6:14 dice que mirándole Jehová, ¿a quién? A Gedeón, que estaba sacando 1,000 excusas para no cumplir la misión de Dios. Y lo último que le quiso decir Gedeón al Señor es, no, yo no tengo fuerza para cumplir esa misión. Pero como el Señor prende al sabio su astucia y le dijo, ve con esta tu fuerza, ve con esta tu fuerza y cumple la misión. ¿Y cuál era la misión de Gedeón? Salvar a Israel. ¿Y cuál es la misión de nosotros como iglesia, pastor? Salvar almas para Cristo. Y me gusta porque termina Juan 6:14 con una pregunta que el Señor le hace a Gedeón y le dice, ¿no te envío yo? No te está enviando hombre, te estoy enviando yo con mi poder y con mi fuerza. Alabado y bendito es el nombre de el Señor. Aleluya. Así que te invito, hermano mío, en esta mañana para que cumplas esa misión. No pierdas la intimidad con Dios. Llórale al Señor, reviéntate delante del Señor, arrodíllate delante del Señor. Mire, hay cosas que nosotros no determinamos decírselas a la humanidad, al hombre, a nadie, ni a familia, ni hermanos en Cristo, porque hay cosas que nos atropellan, hay cosas que nos asedian, hay cosas que nos asustan, hay cosas que nos da pavor, cosas que nos da miedo de montar un negocio, un emprendimiento, qué sé yo, tantas cosas para nosotros arrancar, comenzar de cero. Entonces, ¿con quién vamos a discutir eso? ¿Con quién vamos a hablar eso? Muchas veces ni con los cónyuges lo decimos. Muchas veces nos guardamos muchas cosas. ¿Cómo voy a hacer las cosas? Y la única manera es la intimidad con el Espíritu Santo. Y a veces ni tenemos necesidad o el Señor nos responde muchas veces no cuando estamos arrodillados ni cuando le estamos clamando, sino a veces nos ponemos a hacer oficios generales, particulares, o en el momento menos indicado llega a tu mente, te cae la respuesta o te cae allí la idea, o tú dices ya sé, o el Señor te da la palabra, ya sé, de esta manera lo voy a hacer. Y de esa manera, porque Dios no deja caer su promesa, Dios no deja caer su palabra. Alabado y bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios.